estar aquí. Esta charla, bueno, voy a contaros un poco un resumen de unas charlas, tenemos unas cuantas charlas preparadas entre mi compañera que hablará después y yo, que están pensadas para dar pues, en institutos, en centros de educación de adultos, en centros culturales, y según el público al que ve dirigida, pues adaptamos un poco el contenido. Nos lo planteamos como una forma, porque muchos de nuestros alumnos, somos profesoras, nos preguntaban qué son las matemáticas, para qué valen en la vida. Yo para qué aprendo a sumar fracciones si luego no lo uso, para qué aprendo qué es una función exponencial si no la uso. Pues nos dimos cuenta que había algunas situaciones, y por ejemplo la homeopatía es una de ellas, que da pie a hablar de muchas ramas muy distintas de las matemáticas, pues como la lógica, el análisis, la estadística, y intentamos utilizar ese cauce, ese camino, para conseguir que las matemáticas sean una herramienta para lograr ciudadanos más formados, más críticos y por tanto menos sensibles, menos vulnerables a estafas o manipulaciones. Yo ya quiero ir más al grano porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Pero en la charla tal como la hacemos es un taller más que una charla. Intentamos que sean ellos los que vayan sacando conclusiones. Nosotros damos simples datos y son ellos los que al final, en una inmensa mayoría, acaban considerando que en cuestión de salud la homeopatía nunca es una solución, lo que es una disolución, ¿vale? Y por eso pues sustituimos al Imago Pop, que es tan simpático, por este señor que es un poquito más siniestro, que es Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. Me gusta mucho esta viñeta porque creo que es un resumen muy claro de lo que representa la ciencia frente a la pseudociencia, ¿no? En el método científico, pues nos ha hablado el anterior ponente, pues tenemos una serie de datos que hemos obtenido después de experimentaciones, de ensayos, de hipótesis, y de esos datos extraemos conclusiones. En la pseudociencia se hace al revés, ¿vale? Primero tenemos las conclusiones y ahora vamos a buscar datos para apoyarla, y en esto son auténticos expertos los homeópatas, ¿vale? Me di cuenta que preguntando entre mis amigos, en mi familia, qué es la homeopatía, había un gran desconocimiento. Vosotros, bueno, ya sois público informado, pero en general si preguntáis en la calle, mucha gente no sabe lo que es la homeopatía, y además si buscas en Google, esto es lo que te encuentras. Entonces, si yo busco en Google y veo estas imágenes, lo que pienso es que la homeopatía es, pues son remedios naturales, ¿no? Está muy vinculado a la naturaleza. Sería más bien como una fitoterapia, que también hay cosas que decir al respecto, ¿no? Pero es que ni siquiera es eso, es que no es verdad, es que la homeopatía no es esto, no está tan vinculado ni mucho menos a la naturaleza, ¿vale? Vosotros sabéis lo que es, entonces voy muy rápido sobre cómo se fabrica la homeopatía, pero para los chavales y para muchas personas no saben en qué consisten. Entonces, lo que hacemos es incluso hacer una simulación de una disolución hasta 10CH, que ahora lo contaré para los que no lo sepan, con ellos, ¿vale? Entonces empezamos con un tubito azul oscuro, vamos haciendo centesimales de Hahnemann 10 veces y acaban teniendo un líquido totalmente transparente, solo en 10 pasos. Entonces, en este punto es cuando todos ellos dicen automáticamente, pero si esto es pura agua. Entonces ahí ya les matizo yo y os contaré por qué. Vale, pues este es el señor tan siniestro. He cambiado su foto, que es la única que existe, por este cuadro que es da un poquito de menos miedo, y este fue el origen de la homeopatía. Este señor estaba traduciendo una obra de un escocés y entonces aprendió ahí que la corteza del árbol del quino se utilizaba como remedio tradicional para tratar la malaria. Entonces él decidió, aquí tenía un cierto espíritu científico aunque mal aplicado, ¿no? Dijo, voy a tomarme yo esta sustancia y a ver qué experimento. Hombre, es un experimento mal dirigido, ¿no? Porque cuando ya sabes qué conclusiones esperas obtener, pues digamos que no es muy útil, ¿no? Pero bueno, aún así él lo hizo y notó que los síntomas que experimentaba eran muy parecidos a los de la enfermedad en sí, a los de la malaria en sí. Total, que dijo, date, aquí hago yo una ley automáticamente, ¿no? Y dijo, si una sustancia causa un conjunto de síntomas en un individuo sano, esa misma sustancia puede curar a una persona enferma que experimente estos síntomas. Es decir, la lógica hahnemanniana dice que si la quinina cura la malaria, pero la quinina produce los mismos síntomas que la malaria, esta ley la puedo generalizar cambiando malaria por una enfermedad cualquiera y cambiando quinina por una sustancia cualquiera. Es decir, si yo tengo una enfermedad X y una sustancia Y y ambas producen los mismos síntomas, por generalización con el caso anterior, ¿vale? Generalización de caso único, la sustancia Y va a curar la malaria, perdón, la enfermedad X en cuestión. Bueno, cuanto menos, esta lógica hahnemanniana es una generalización apresurada, ¿no? Una generalización temeraria, diría yo, ¿vale? Por cierto, lógica y deducción basada en un caso único que posiblemente ni siquiera sea cierto.
porque parece ser que los síntomas que experimentó Hahnemann podrían deberse a una leve alergia, una hipersensibilidad a la quinina, o sea que ni siquiera estaba experimentando los síntomas que él creía experimentar. Bueno, pues siguiendo esta lógica, si la cafeína produce insomnio, el insomnio y la cafeína se traducen en falta de sueño, aplicando esta lógica, la cafeína cura el insomnio. Y lógico todo, ¿no? Bueno, pero es que ahora entran más herramientas todavía a jugar en escena, ¿no? De aquí viene la primera ley, la primera generalización, la primera ley homeopática. De hecho, la palabra homeopatía tiene este origen griego, ¿no? Homo y similar y pato sufrimiento, similar sufrimiento. Y de aquí deducimos la primera ley, similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque yo lo hago, por la generalización de Hahnemann, porque no hay nada que evidencie que esto funciona. Vamos a lo de la naturaleza. La tintura madre sería algo así, un primo lejano de lo que es un principio activo de un medicamento, ¿vale? Pues esas tinturas madre de origen vegetal son un 43% del catálogo de sustancias reconocidas en webs homeópatas, y de origen no vegetal un 57%. Y de hecho ellos consideran que son más potentes los preparados, voy a intentar no decir medicamento nunca, pero si se me escapa es un error. Los preparados, sí, los preparados homeopáticos que son de origen mineral, ellos los consideran más potentes. Bueno, entonces además hemos con el tiempo pues hemos sido un poco generosos y ya no exigimos que las tinturas madre provoquen exactamente los mismos síntomas. Nos basta con que se parezcan un poco, que tengan cierta similitud, incluso alegoría poética. ¿Vale? Y ahora veremos a qué me refiero. Porque no estamos curando enfermedades, lo que estamos haciendo es reequilibrando la fuerza vital. La teoría de la enfermedad vigente cuando Hahnemann introdujo la homeopatía pues era la de Hipócrates, ¿vale? De los humores del cuerpo que había que reequilibrar, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de estas tinturas, de estas sustancias que se utilizan como tintura madre, para que entendamos un poco, pues la cafeína ya lo he dicho antes, ¿no? La cafeína pues cura el insomnio. ¿Vale? Otro es el cobre. Si el cobre, una intoxicación por cobre, pues produce problemas musculares en personas sanas, pues sirve para curar espasmos musculares. Cierto tipo de bayas venenosas alteran el sistema nervioso, pues las bayas venenosas sirven para curar el estrés. Apis melífica, pues esto se hace, por cierto, con maceración de ovejas obreras vivas en alcohol, animalitos. Pues esto sirve para curar alergias e inflamaciones. Natrum muriaticum, que es uno de los remedios estrella de la homeopatía, que es la sal común, es que en latín queda mejor todo, ¿vale? Pues entre otras cosas hacen muchísimas cosas, ¿vale? Ninguno de estos remedios cura una sola cosa, muchos actúan en niveles muy dispares. Bueno, pues sirve para curar la dureza emocional. Y Clementum caninum, que no voy a traducir, que no hace falta, pues para el diarrea, por ejemplo. Y luego tenemos otros remedios más poéticos que a los homeópatas, digamos, de bata blanca, les sienta un poco mal que mencionemos, pero es que están ahí. Y además no entiendo muy bien por qué, es como si hubiera homeopatía seria y homeopatía menos seria. Es como decir si hay astrología seria y astrología menos seria, porque ustedes son igual, ¿no? Bueno, pues el Murus berlinensis, ¿qué trabaja esto? ¿Qué síntoma trabaja? Pues la opresión, la ansiedad, ¿no? La luz de Saturno, esto es muy bueno. Aquí se abrió todo un campo de investigación en homeopatía con objetos astronómicos, porque empezó la luz de Saturno, que explican en su web cómo la consiguieron enfocando un telescopio en Boston, Massachusetts, en Saturno, y luego dirigiendo la luz contra unas bolitas de sacarosa. Hay toda una sustancia, pero esto abrió todo un campo, claro, pues luego tenemos luz de Venus, luz de agujero negro, tintura madre de agujero negro, muchas cosas, ¿no? O, genial, la antimateria, ¿vale? Antimateria, que es un preparado, si veis ahí, de 1998, es decir, 12 años antes que el CERN lograra aislar antimateria por primera vez, ¿vale? O sea, que están no a la vanguardia de la medicina, sino de la física de partículas. ¿Vale? Por cierto, el CERN logró aislar 38 átomos de antihidrógeno con una billonésima de segundo, pero estos los tienen en un frasco desde hace 12 años. Bueno, pues esta es la preparación de una sustancia homeopática, que supongo que todos sabéis, entonces, bueno, pues no voy a ir muy deprisa. Esta tintura madre, este supuesto principio activo, como digo, primo lejano, ¿vale? Del principio activo de un medicamento real, se toma en proporción de una parte de esta sustancia, 1 mililitro, se suele utilizar un frasco de 100 mililitros, 1 mililitro de esta sustancia y 99 de agua, ¿vale? Bueno, por cierto, esa tintura madre, si es muro de Berlín, ¿cómo la meto en un frasco? No, lo que hacemos es macerarla en solución hidroalcohólica durante
cierto tiempo. Y cuando tengo esa maceración, eso es lo que es la tintura madre, ¿vale? Entonces esa tintura madre la diluyo a proporción 1:99, ¿de acuerdo? Después la agito. Esta fase es muy importante, ¿no? Agitar vigorosamente la mezcla anterior y además, dependiendo de la escuela homeopática de la que estemos hablando, la agitación tiene que ser de una manera o de otra. Cuidado, Hahnemann utilizaba crin de caballo o la Biblia porque entendía que eso daba mayor potencia a su remedio. Lo de la crin de caballo viene porque él iba a caballo a visitar a sus pacientes y se daba cuenta que cuando llevaba el preparado en el caballo funcionaba mejor que cuando no lo llevaba. Bueno, es que todo es así, suena un poco a chiste, pero es que el origen existe y el problema es que no se ha revisado en 200 años, ¿vale? Entonces seguimos aplicando prácticas absurdas que surgieron hace 200 años sin tener el más mínimo espíritu crítico y aplicando la primera viñeta. Muchos dicen, pero es que a mí me funciona, que nos ha hablado antes el anterior un poco de por qué funciona. Y como a mí me funciona, lo que hago es buscar causas ahora. Y entonces me invento, bueno, luego no me da tiempo, pero hay causas realmente elaboradísimas de física cuántica para explicar el funcionamiento de estos preparados, ¿no? Bueno, lo agito y tengo con esto una dilución 1CH, ¿vale? La 1CH. Bueno, esta dilución 1CH la vuelvo a aplicar el procedimiento anterior, es decir, cojo 1 mililitro de esta sustancia y lo mezclo con 99 partes de agua y repito el proceso, con lo cual consigo una dilución 2CH y así n veces, ¿vale? Si quiero una dilución 12CH, pues repito este proceso 11 veces. Si quiero una dilución 30CH, aplico este proceso 29 veces, ¿vale? Una parte 99, agito, una parte 99, agito, así todo el rato. Esto es homeopatía. No son las plantas que nos enseña Google, esto es el principio de la homeopatía, ¿vale? Perdón, la anterior, es que es importante porque me gustó lo que dijo el anterior ponente. La fase esta de dilución, los homeópatas la llaman potenciación y la fase de agitar la llaman dinamización, porque suena mucho mejor decir que la tintura madre ha sido potenciada y dinamizada, ¿no?, que diluida y agitada. Este es el poder del lenguaje. Esto es lo que hacemos con los chavales, ¿no? Los frasquitos, los agitamos para que ellos acaben viendo. Tenemos entonces el segundo principio básico de la homeopatía. El primero era lo similar cura lo similar y el segundo es la infinitesimalidad. Es decir, mayor disolución implica mayor efectividad. ¿Por qué? Porque yo lo valgo también, porque va en contra de toda plausibilidad biológica, ¿vale? No tiene el más mínimo sentido. Pero estos son los dos principios claves de la homeopatía. Tengo que decir que cualquier preparado homeopático que se precie no baja del 12CH, ¿vale? O sea, normal, 30, 50, tenemos incluso hasta un 200 que es el más famoso de todos, ¿no? Y los humanos es que somos muy malos, porque aquí vienen las matemáticas, los humanos no estamos preparados para trabajar con números grandes, ¿vale? Entonces nos perdemos, pues esto lo hago 50 veces, pues ¿qué queda? Hombre, pues poco, pero ¿cómo de poco? Pues vamos a hacernos una idea de cómo de poco, y esto es lo que hacemos con los chicos. No tengo tiempo claro de hacerlo en detalle, pero os cuento un poco la experiencia de cómo trabajamos. Lo que hay detrás de esto es la función exponencial para los profes de matemáticas, ¿no? Entonces esto nos sirve muy bien para ilustrar, porque siempre explicamos límites. La función exponencial es la que crece más deprisa. Bueno, sí, pero ¿cómo de deprisa? ¿No? Porque aquí estamos todos acostumbrados a oír que la economía ha crecido un 3,1% y el año siguiente crece, y nos parece tan normal que esto siga creciendo así ad infinitum, pero los recursos son finitos y lo que estamos aplicando ahí es una exponencial año tras año, ¿no? Bueno, pues vamos a entender un poco el mecanismo de la exponencial, y esto los profes de matemáticas lo conoceréis, lo siento por repetirme, pero incluso aunque los chicos lo conozcan, muchas veces no llegan hasta proporciones muy grandes, hasta valores muy grandes. Entonces voy a ir un poco deprisa, pero me salto esto. La idea es cuántas veces se puede doblar una hoja de papel. Tenéis un folio y me pongo a doblarlo, ¿vale? ¿Cuántas veces la puedo doblar? Así, los que no sepáis la solución, aventurad un número, por favor, los que lo sepáis no. 100, 10, 50, 30, ¿cuánto? 10. Sobre 30. 7. Sobre 30. Bueno, vamos a ver. Pues hacemos las cuentas, ¿no? Entonces, como no puedo medir el canto de un folio, lo que hago es medimos con los chicos un paquete de folios, tal, lo dividimos entre los 100 folios y, bueno, pues verá que un folio mide más o menos 0,1 milímetro de alto, ¿vale? Entonces, si lo doblo una vez, tengo 2 capas, ¿no? Si lo doblo 2 veces, ¿cuántas capas tengo? Pues 4. Si lo doblo 3 veces, tengo 8 capas, ¿vale? Entonces, la altura del milímetro, que es pues 0,1 por el número de capas, ¿vale? Pues 0,2 milímetros, 0,4, 0,8, esto va creciendo de esta manera. Lo que hay debajo, como veis ahí, es una función exponencial, ¿no? La excusa para trabajar funciones exponenciales en clase y entenderlas bien. Bueno, pues ¿cuántas veces se puede doblar sin medios mecánicos? 8. Este es el límite, ¿vale? Salvo que seas Chuck Norris.
Pues bueno, hay una excepción que veréis en internet, que es Britney Gallivan, una estudiante de instituto que con la ayuda de su madre dobló un papel de cocina, pero es que había truco, era un papel súper fino y lo dobló 12 veces. El papel, ahí la veis, pues, con el montón de, parece una toalla, pues es un papel de, es un trozo de, o sea, es el papel de cocina que utilizó y medía inicialmente más de 1 kilómetro. Es decir, la función exponencial crece mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Si lo doblamos 20 veces, les proponemos alternativas a los chicos. Pues ¿cuánto mide un folio doblado 20 veces? Pau Gasol, un edificio de 3 plantas, la Giralda de Sevilla, hacemos las cuentas y bueno, pues es más alto que la Giralda de Sevilla. 20 veces. Si lo doblamos 30 veces, lo mismo, le proponemos alternativas, el edificio más alto del mundo, el estrecho de Gibraltar, Madrid, Ávila, esto es muy local, he cambiado el Chejavea, a lo mejor aquí suena más, pues efectivamente la tercera, el Chejavea, ¿vale? 30 veces, ¿no? 30 veces. 45 veces, bueno, seguimos, pues 45 veces serían 9 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. 45 veces, fijaos, y cuando hablamos de que la función exponencial crece deprisa, crece muy deprisa, mucho más de lo que estamos preparados para entender como humanos. Y si ya lo doblo 54 veces, bueno, pues 5 veces ida y vuelta al Sol. 100 veces superaría la anchura del universo observable. Vale. Bueno, aún así, si este ejemplo para los chavales de instituto no les cala mucho, cuando trabajamos con adolescentes usamos el del WhatsApp, ¿no? Esta cadena que habréis recibido, yo la recibo periódicamente, ¿no? Que te dice que si no reenvías a todos tus contactos, bueno, aquí dice 18, luego a todos, luego a 15, bueno, hay sus ciertas contradicciones. Tienes que enviarlo para que no te cueste dinero el WhatsApp, porque si no lo haces, pues te va a costar dinero. Entonces, pues ¿qué haces si recibes un mensaje apocalíptico de este tipo que te conmina a que abraces a todos tus contactos con una cadena de este tipo para ahorrarte 85 céntimos al año en una aplicación que utilizas una docena de veces todos los días? Pues bueno, pues hay gente que lo considera, ¿no? Mis amigos lo deben considerar porque yo lo recibo con cierta frecuencia, entonces no sé si que son poco críticos o muy tacaños, pero una de dos. Bueno, pues si a pesar de encontrarte este mensaje plagado de faltas de ortografía y de inconsistencias, decides reenviarlo porque, ¿qué demonios? 80 céntimos son 80 céntimos, ¿no? Y hemos venido a jugar. ¿Qué ocurre si en lugar de reenviarlo a 15 a todos mis contactos, a quien sea lo reenvío a 8 por esto de los solapamientos, ¿no? Porque yo te lo reenvío a ti, pero tú me lo reenvías a mí, eso es trampa, eso no vale, Pero bueno, si lo haces, vamos a hacerlo con 8, ¿no? Nuevamente crecimiento exponencial. Pues en 8 pasos, o sea, se llega a toda la población española con móvil, que es el 81% de la población española según los últimos datos, en 9 pasos, ¿vale? Hemos cubierto toda la población española y la mundial. 9 pasos la española, la mundial, la europea, bien. La mundial con móvil en 11, ¿vale? Es decir, que la función exponencial crece a lo bruto. ¿No? Y lo que está detrás de todas estas disoluciones, es una función exponencial, pero al revés. Ahora estamos trabajando con números muy pequeños, con muchos ceros, ¿vale? La primera vez, acordaos, a la izquierda tenemos el centesimal de Hahnemann, en el medio, pues la proporción de tintura madre sobre agua, ¿vale? Pues la primera vez que lo hacemos es una parte de tintura madre por 100 de agua, ¿vale? Que eso equivale, porque en números a mí es que no me dice nada, en 2 pues es 1 por cada 10.000, en 3 es 1 por cada millón. ¿Y esto qué quiere decir? Efectos prácticos, ¿no? Pues la primera son 5 cucharaditas de café por litro, ¿vale? La segunda es una cucharadita de café en 20 litros. ¿Y las siguientes? Bueno, aquí lo hacemos con ellos, ¿no? Lo escondo un poco para que no destrozar la sorpresa. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos con los chicos son estas. Esta era una cucharadita de café por litro de agua para la centesimal. CH, por cierto, significa centesimal de Hahnemann. CH3 es una cucharadita de café en una piscinita de estas portátiles de niños. CH5 es una cucharadita de café en una piscina olímpica, que ya parece bastante, ¿no? Bueno, no es en una, es en 8 piscinas olímpicas. CH12 son 3 cuartos de cucharadita de café en toda el agua del mundo, salada y dulce. Y CH30 sería disolver una cucharadita de café en una esfera de 131 años luz de diámetro. Eso, ¿vale? Pues ha descubierto un planeta, un sistema solar gemelo a la Tierra, que está a 130 años luz de diámetro, pues sería como si pusiéramos el sistema solar en un extremo de esa esfera y este sistema gemelo en otro, ¿vale? Esto es CH30, ¿no? Vale. Natrium muriaticum es un CH30.
que es la sal común. Yo no soy química, entonces no trabajamos con el número de abogados y todo esto, que es la manera típica de enfocar este asunto, ¿no? Pero también se puede hacer, ¿vale? Nosotros simplemente trabajamos proporciones, como habéis visto, puras y duras. Pero si lo hacemos con moléculas también, pues que se puede hacer, aplicando los mismos principios, encontramos una molécula de sal común, por cada 10 elevado a 36 preparados, es decir, un 1 seguido de 36 ceros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto es la probabilidad de ganar 5 semanas seguidas la lotería primitiva. Yo no juego a la lotería primitiva porque soy matemática y te quitan el título, ¿no? Imaginaos que yo que no juego, voy esta semana y juego, ¿no? Y la semana que viene juego y me toca. Uy, qué suerte, ¿no? Pero es que la semana siguiente, que no había jugado nunca, voy, juego y me toca. Y la siguiente, y así 5 veces. Bueno, pues esta es la probabilidad de encontrarte una molécula, que digo yo que una molécula tampoco tendrá un gran poder curativo, suponiendo que lo tuviese, ¿vale? Pero esta es la probabilidad de encontrarme una molécula, o sea, esto es lo que tengo que hacer, lo que tengo que consumir para conseguir una molécula. Que digo yo que a lo mejor este ejemplo de la lotería no es muy bueno en este foro, porque aquí estáis acostumbrados a que esto parece normal. Pero en el resto de España no nos parece normal, ¿eh? Bueno, pues para estar seguros de tomar una molécula de sal, habría que ingerir una masa equivalente a 50.000 soles, como nuestra estrella, que un poco de indigestión de sal va a ser, ¿no? Pollens 30, otro preparado con 30 CH. Con esto lo que hacemos es trabajar también el espíritu crítico. Leemos el folleto, por supuesto sacado de internet porque yo no me gasto dinero en estas cosas. Pero ahí tenéis el folleto sacado en internet donde pone el AACSP 0,01, que parece indicar que la proporción de sustancia es de 1 mililitro. No, cuidado. Esto lo que quiere decir, eso es cantidad suficiente para. Es decir, tengo 1 mililitro, hacemos una disolución centesimal de Hahnemann, 1 por cada 100. Eso es lo que me está indicando. Porque luego, en los componentes que le obliga a poner la ley, lo que pone es que tiene 0,85 gramos de lactosa y 0,15, perdón, de sacarosa y de lactosa. Porque se me olvidó decir que al final, después de conseguir todas estas disoluciones, con esa agüita que tenemos, lo que hacemos es pulverizarlas sobre bolitas de azúcar, sacarosa o lactosa, y eso es lo que se comercializa, ¿vale? Es decir, que lo que se come, cuando me dicen mis chicos, pero esto es pura agua, yo les digo, no seáis injustos, es básicamente azúcar, ¿vale? No ¿Azúcar o sacarina? En este caso, sacarosa y lactosa. ¿Homeopatía para diabéticos no? No, desde luego que no. Y para intolerantes a la lactosa tampoco. Hacemos las cuentas, obviamente, y 0,85 más 0,15 me da 1. Es decir, que ahí hay únicamente, químicamente, desde el punto de vista químico, lo único que hay es azúcar, ¿vale? El oscilocóxino, que esta es la estrella de todos la estrella homeopática, ¿vale? Este es el medicamento rey de la... Yo lo tomé de pequeña, no sabía lo que era y me lo mandaron y lo tomé. Bueno, pues que cuando hablan también, por cierto, de que les fastidia lo del muro de Berlín como tintura madre, aquí no ponen ninguna objeción. Y el oscilococcinum se llama así porque un médico militar encontró un supuesto microbio que vibraba, que tenía como 2 granitos y que vibraba de manera irregular en los gripe española por la pandemia del 1918. Hay que decir que en 100 años de microbiología nadie ha vuelto a ver semejante bicho. Pero ellos siguen manteniendo que este es un remedio que se obtuvo a partir de ese descubrimiento de Joseph Roy, el famoso médico. Bueno, pues como digo, este es un 200K. K, además, no es el centesimal de Hahnemann, porque aquí ya, puestos a vender agua, me voy a ahorrar un poco unos pocos pasos. Y lo que hacemos es que, partiendo de un único recipiente de 100 mililitros, diluido, tintura madre, agua, lo agito, lo vuelco por el fregadero y lo que se queda en el vaso es lo que utilizo para la siguiente. Total. Claro. Y gastamos menos recipientes. Bueno, pues efectivamente aquí lo mismo pone que los demás componentes, tiene gracia, ¿no? Porque pone Anas barbaría 200K 0,01 mililitros, que significa que partimos de eso para hacer la mezcla homeopática. Y luego pone los demás componentes, que demás, si es, perdón, pero ¿cómo que quede más? Si 0,85 más 0,15 es 1. ¿Qué más? ¿No hay más? Vale, pues esto también lo hacemos con los chicos, poco a poco y tal. Esta es la disolución, bueno, me salto un poco, es cómo se fabrica, ¿vale? El 200K equivaldría a, se hace con el hígado de un pato, ¿vale? Equivaldría a una parte de pato por cada 10 elevado a 200 o 10 elevado a 300 partes de agua, uno seguido de 200 o 300 ceros, que como digo que somos muy malos en números, pues el número que hay dentro del universo observable es en torno a 10 elevado a 80. ¿Vale? Y
Esta frase a mí me encanta, que dice que para encontrar una sola molécula de tintura madre en una dilución a 200K tendríamos que transformar toda la materia del universo en agua dinamizada y bebérnosla, y luego encontrar otros 100 universos iguales y bebérnoslas también. Bueno, pues el Staphylococcus se hace a través de un pato, bueno, que es el fármaco estrella del laboratorio Wagon, que es uno de los más potentes en homeopatía del mundo, y se les suele llamar el pato de los 20 millones de dólares. Se les saca rendimiento. La población de patos no peligra, por mucho que compremos este potingue, porque, bueno, pues el Staphylococcus es básicamente agua, azúcar y dilución infinitesimal de pato. Creo que no tengo tiempo, entonces me voy a saltar. Esto es la explicación a posteriori que dan los homeópatas sobre por qué funciona la homeopatía, entendiendo como que durante ese proceso de dinamización del agua pues se transmite una información que queda grabada en puentes de hidrógeno, absolutamente desmontado y falso. ¿Vale? Oiréis por ahí que tiene el apoyo de 2 premios Nobel. Ser premio Nobel no te garantiza decir tonterías en campos que no son el tuyo. ¿Vale? Newton, el científico más grande que ha existido, pasó los últimos años de su vida buscando la piedra filosofal, y eso no invalida el trabajo que hizo anteriormente, simplemente pues que todos patinamos a veces. ¿Vale? Y bueno, pues esto efectivamente, ¿no? Si el agua es lista y recuerda, pues ¿cómo sabe hasta dónde tiene que recordar, ¿no? El polen es 30, bueno, los principales argumentos que utilizan los homeópatas son que se trata de un tratamiento inocuo, barato y seguro. Entonces desmontamos con los chavales las 3 cosas. Aquí he elegido una de ellas solamente, ¿vale? Que es lo de barato. Entonces el polen es que se utiliza para tratamiento sintomático o preventivo de pues, alergia al polen. Pues si sigues las dosis indicadas en el envase, pues el tratamiento preventivo te cuesta unos 105 euros, y si haces el tratamiento sintomático, cuando ya tienes la alergia, pues te sale unos 75 euros al mes, en total 375 euros. Yo tomo cetiricina, soy alérgica al polen, es un antihistamínico general que cuesta sin receta médica 3,15, es decir, que te sale por unos 4,5 euros al mes. Bueno, tan barato no parece. ¿No? Esta frase a mí me encanta, que es de José Ángel Pérez Ledo, que es escritor y humorista, y dice que la ciencia carece de todas las respuestas, tiene solo unas pocas y ni siquiera esas son definitivas, porque la ciencia, a diferencia de la fe, se basa en la revisión constante. Así es como avanza. La superstición, sin embargo, permanece inmutable a través de los siglos, de ahí que sus remedios sean siempre tradicionales y siempre milenarios. Bueno, para acabar, pues un poco de y de No hay tiempo para preguntar, lo siento. Yo como matemático me llevo un montón de ideas para elaborar, eso sí que te lo digo. Y nada, 5 dejamos.